Muy bien amigos, continuamos y ahora les voy a presentar un poco de la evolución del humano 4.0. Vamos a hablar un poco de Robotic Process Automation, RPA, lo cual, si todavía muchos de ustedes no saben, consiste básicamente en poder reemplazar al humano en todas aquellas tareas repetitivas que no le permiten ser una persona evolucionada, que no le permiten realmente explotar su potencial. Entonces vamos a ver un poquito más allá de para qué nos sirve el RPA. El RPA finalmente, como ya les comenté, lo que viene a hacer es a eliminar las tareas repetitivas que están basadas en reglas, sin importar en qué aplicación nos encontremos. Si es una aplicación de Windows, de Mac, basada en web, o es una aplicación legacy, de esas que inventaron todavía en los 90s. Pues este sistema nos va a permitir de manera inteligente integrarnos con todas estas aplicaciones para poder llevar más allá los procesos que hoy en día los humanos nos llevan mucho tiempo desarrollar. Y podemos ver, vamos a hablar ahora de un caso que tiene que ver con el e-commerce, con la cadena de suministro, que ya como la Agencia Mexicana de Venta Online ha llamado el Retail 4.0. Y el Retail 4.0 consiste en cómo administramos todo el ecosistema de la cadena de suministro. Si hablamos de comercio, pues vemos que la cadena de suministro tiene muchas partes y todas estas partes hoy en día están siendo beneficiadas con la tecnología. Podemos hablar de realidad aumentada, podemos hablar de RFID, podemos hablar de muchas tecnologías que están ayudándonos en la cadena de suministro. Pero vamos a agarrar solamente una parte de esta cadena, la parte de la omnicanalidad, de la presencia múltiple en los medios digitales. Y podemos aquí observar un crecimiento exponencial a lo largo del tiempo y podemos ver cómo cada vez más usuarios están conectados a Internet. En los próximos años seguirá creciendo al grado que todos estaremos conectados en un corto tiempo. Muy bien, ¿cuáles son los retos? En la omnicanalidad, los principales retos son que hay múltiples plataformas por donde podemos vender. Tenemos tiendas físicas, tenemos tiendas en línea oficiales, tenemos marketplace, muchísimas entidades en donde podemos distribuirnos productos, pero que cada una tiene su propio nivel de complejidad y nos tenemos que adaptar a ellas. Necesitamos también poder tener una sincronización de todos estos inventarios. Son múltiples plataformas, necesitamos que en cada plataforma se refleje la información de manera correcta. Necesitamos también saber qué es lo que está haciendo nuestra competencia, cómo está nuestra competencia actuando en el mercado para poder tomar mejores decisiones. La competencia, también, perdón, el costo de operación, el costo que nos permite operar a través de muchísimos equipos que hoy en día se necesitan para poder operar toda esta omnicanalidad. Podemos observar que antes requeríamos de equipos tanto para la administración del CRM, equipos para el Marketplace A, otro equipo para el Marketplace B, otro para el C, uno que se encargue de la calidad, otro que se encargue de la auditoría, otro que se encargue de la sincronización. Son muchos equipos de gente que finalmente hacen que la operación se encarezca y que tenga muchos recursos humanos dedicados a tareas realmente insignificantes que no les permitirán seguir creciendo y seguir innovando dentro del negocio, que es lo que buscamos hacer. Ahora, el día de hoy, en una operación de este tipo, podríamos pensar en solamente tener a una persona responsable de los bots, que es la persona que los va a estar administrando, va a estar viendo su operación y va a estar tomando decisiones cuando el robot no puede realizar alguna acción muy específica, como podría ser resolver un CAPTCHA, ¿no? En ese caso, habría que hacer una intervención humana. Pero reducimos considerablemente la cantidad de entes involucrados. En este caso tendríamos solamente un bot para todas las operaciones del CRM, otro bot para todas las operaciones de las plataformas, otro bot que se encargue de sincronizar todas estas plataformas, otro bot que se encargue de hacer los precios y bueno, podríamos pensar en otros bots que pudieran hacer otras funciones quizá para conciliar pagos del banco, etcétera. Pero no requerimos equipos especializados, solamente requerimos configurar un bot para cada una de estas aplicaciones o actividades que necesitamos resolver. Y todo esto es muy importante con un cero
1% de margen de error. Y me preguntarán, ¿qué va a pasar con los demás? ¿Qué va a pasar con todas las personas que este bot llegó y ayudó a poder delegar todo el trabajo repetitivo? Bueno, pues estas personas van a tener suficiente tiempo para entrenarse, suficiente tiempo para estudiar, para seguir ampliando su mente y para poder llegar al humano 4.0, el cual es el que nos va a ayudar a superar todas las calamidades que estamos viviendo hoy en día, a través del impacto en la ciencia, en la medicina, el crecimiento en poder tener paz, los humanos, etc. Entonces, por eso, una vez que llegan y nos quitan todas estas tareas repetitivas, como ya lo vimos anteriormente con la plática de Alfredo, pues eso no significa que ya tenemos todo el tiempo del mundo para no hacer nada. Todo lo contrario, todo ese tiempo que nos han liberado lo debemos de ocupar en estudiar y en mejorar nuestras capacidades para poder seguir resolviendo problemas de manera creativa, que es para lo que venimos a esta tierra. Ahora, vamos a ver un caso de uso. Vamos a hablar de un caso de uso de omnicanalidad en el que tenemos aquí a una empresa que se llama Omnicanal S.A. y Omnicanal S.A. tiene 3 divisiones de negocio. Tiene una división de negocio que se dedica a importar productos de sus propias marcas, otra división de negocio que se dedica a la fabricación de productos de manera local en sus propias fábricas, pero también para complementar su oferta, esta empresa Omnicanal distribuye, revende productos de otros fabricantes. Entonces tiene un entorno en el que requiere tomar múltiples decisiones y además tener la información sincronizada para poder llegar a más clientes. Entonces, ¿cuáles son las tareas que debe de hacer Omnicanal S.A.? Pues tiene que ingresar facturas, ingresar a su CRM todas las órdenes de compra, todos los productos que están adquiriendo, sin importar qué tipo de documento sea. Puede ser un XML, pero también puede ser una imagen, puede ser un PDF. Bueno, pues es una de las tareas que tenemos que resolver. Luego también tenemos que optimizar la información, porque bien sabemos que cuando nosotros adquirimos una mercancía, la información que nos da está limitada. Para poder publicar en los marketplaces, a mí me piden las dimensiones del producto, el peso, me piden descripciones largas, me piden imágenes y nada de esta información viene en las facturas o viene en las órdenes de compra. Es información que una persona tiene que ir, sacar, copiar, pegar para poder posteriormente tener la información suficiente para crear una publicación. Entonces, en este caso, esto se convierte en una tarea también tardadísima y muy compleja. Vamos a ver más adelante cómo lo podemos resolver. Posteriormente, pues una vez que ya se optimizó la información, la vamos a publicar. También la vamos a publicar tanto en mi tienda oficial, la tienda de Omnicanal, como en un marketplace. Y al final del día, lo que yo necesito es tener toda esta información sincronizada. Vamos a ver este caso de uso. Vamos a ver una demostración en la cual les voy a explicar a través de este video los siguientes flujos. Vamos a hablar de 2 tecnologías. Creative Planet está asociado con 2 de los principales fabricantes de RPA a nivel mundial. Y son las 2 soluciones que para nosotros han sido las más completas y ahora queremos mostrárselas conviviendo las 2 en una serie de flujos. El flujo número 1 es el flujo en el que vamos a recibir las facturas y vamos a ingresarlas al CRM para poder después acomodar la información y dejársela lista al siguiente flujo. Entonces vamos a ver adelante el siguiente video. Muy bien, vamos a ver este primer flujo en donde nos mandan por correo unos archivos XML, en este caso son facturas, el bot los descarga, podemos ver que ahí están. Después va a abrir el CRM y va a empezar a buscar cada uno de estos productos que venían en las facturas para ingresarlos. Como podemos ver, no encuentra el producto. Al no encontrarlo, lo va a dar de alta con los datos que vienen en la factura y posteriormente registrar una orden de compra para que el stock pueda ser agregado. De esta manera, va a analizar todos los productos que vienen dentro de nuestras facturas y los va a estar agregando. Si lo encuentra, genera la orden de compra. Si no lo encuentra, entonces lo agrega y después genera la orden de compra. Puede estar el bot reaccionando de acuerdo a las decisiones que le hayamos configurado para que él mismo pueda operar de una manera muy sencilla, muy veloz y eficiente.
abajo, el cual hizo la primera parte del proceso. Vamos, por favor, adelante. Ayúdame, por favor, a cambiar la siguiente diapositiva. Muy bien, ahora vamos a ver el siguiente flujo. Este flujo está hecho con Automation Anywhere y como pueden darse cuenta tiene más pasos porque este bot va a hacer más operaciones. Se va a encargar de ver si los productos ya están dados de alta en el CRM, se va a encargar de ver quién los fabrica, se va a encargar de averiguar si cuentan con toda la información completa. Si no cuentan con la información completa, va a ir a los catálogos online de estos fabricantes y va a traer la información para, en un siguiente proceso, el mismo Automation Anywhere, por medio de una API, subirlos hacia el marketplace. Bien, ahora haremos la siguiente ejecución. Este flujo lo que va a hacer es validar. Podemos ver que el bot anterior ya agregó los productos, pero no tiene la información que necesito para darlos de alta en un marketplace. Acuérdense que el marketplace me va a pedir mucha información que no va a venir en la factura. Entonces, podemos ver aquí que, en este caso, Mercado Libre no tiene todavía ningún producto. Los vamos a dar de alta a través del siguiente proceso. Vamos a observar que tenemos una lista de Excel con los modelos que yo quiero dar de alta. Yo ya decidí qué modelos quiero publicar en el marketplace, los doy de alta en un archivo de Excel. Posteriormente vamos a ver cómo en la parte de Automation Anywhere la configuración del bot se hace a través de elementos gráficos con los cuales cualquier persona se puede entrenar para configurar, programar un bot. No es como ser programador. Esto es todavía mucho más sencillo, de modo que a través de ciertos pasos vamos a realizar la operación. Y cuando queramos que esto sea ya usado por un humano, vamos a crear una interfaz de ARI, en este caso, que nos va a generar un formulario con el cual vamos a poder darle las instrucciones precisas a los bots. En este caso, publicar en mi eShop y publicar en un marketplace. Yo podría ponerle 10 marketplaces aquí y decirle cuáles son los productos que quiero publicar, extrayéndolos de una lista de Excel. Ahora le vamos a decir que envíe los datos y se ponga a trabajar. Y aquí vamos a ver cómo empiezan a ejecutarse los procesos. Desde ir al CRM a buscar que exista el producto, que tenga inventario y después ver de qué proveedor viene para ir con el proveedor a su catálogo online y extraer la información para también ponerla en nuestra página oficial. Entonces vamos a ver aquí en nuestra parte inferior derecha en la ventana cómo empieza a ejecutar el bot todas las operaciones, tanto de buscar en el CRM, verificar la información, obtenerla de los diferentes proveedores, diferentes catálogos, sacar fotografías, dimensiones, peso, descripciones y toda la información necesaria para poderlo publicar en un marketplace. Vamos a hacer todas las operaciones que un humano haría en bastantes minutos de una manera muy simple y se realiza por todos los productos que yo le haya dado la instrucción. Como podemos ver, vamos a terminar este proceso y enseguida vamos a ver el resultado. Una vez terminado, pues podemos ver, vámonos ahora a Mercado Libre en este caso, y vamos a observar cómo ya por medio de una API dimos de alta todos los productos y además tiene fotografía, tiene descripciones completas, tiene también ya el precio de venta para que yo pueda vender con una utilidad determinada. Y posteriormente vamos a ver en el reporte que genera en Excel cómo nos puede dar toda la información de las acciones que realizó, ¿no? Si el producto fue publicado, si el producto no tenía inventario y entonces requiero primero agregar una factura para poderlo vender y entre otras razones que también previamente se hayan configurado para que el humano que lleva este proceso pueda saber qué es lo que sucedió en la ejecución. Acabamos de observar el proceso que nos va a permitir hacer todo el ingreso de productos al marketplace. Ya optimicé la información, ya la subí. Y ahora ya como proceso final vamos a regresar con nuestra plataforma de Rocketbot y Rocketbot ahora se va a encargar de conciliar y sincronizar toda la información. Se va a encargar de ver qué ventas llegaron por Marketplace, se va a ir al CRM a ingresarlas y luego se va a encargar de ver toda esa información actualizada para regresar a los Marketplace y decirle al Marketplace cuál es el stock real del que tenemos en cada producto.
Bien, y por último vamos a ver el tercer flujo. Este es nuevamente de Rocketbot y este flujo lo que va a hacer es sincronizar todos los días las ventas que hayan ocurrido en los marketplaces con el CRM para después agarrar la información del CRM y llevarla de nuevo a todos los marketplaces y cada día yo tenga reflejado el inventario correcto de mi operación. De esta manera yo evitaría cualquier margen de error por estar publicando productos que no tengo en mi inventario que me pudieran generar una mala calificación, ventas canceladas, entre otros problemas que se generan. Aquí podemos ver cómo entra el CRM, genera las órdenes de venta, busca los productos, incluso regresa y actualiza los precios y esto lo puede hacer varias veces al día para mantener en todo momento precios e inventarios actualizados y sincronizados. Como todo el proceso, todo el flujo de trabajo fue resuelto por bots en cuestión de segundos. Los bots pueden hacer mucho más operaciones que un humano, no se van a distraer, no se van a levantar a tomar un café, no les va a doler la cabeza después de haber procesado cientos de órdenes, ni van a tener absolutamente ningún error. Entonces, es muy importante que consideremos esto porque el hecho de seguir dándole este tipo de tareas a humanos es darles una pala para que caben su propia tumba. Ahora voy a continuar con mi compañero Darío, que va a explicar un poquito el retorno de inversión. Muy bien, quiero dar la bienvenida a Darío Torres. Adelante. Muchas gracias, pues ya vimos este tipo de nuevas tecnologías, cómo nos pueden ayudar realmente en nuestro día a día, en nuestras labores de la oficina, que nos permitan liberarnos de ese tiempo de actividades para que nos vayamos tanto a disfrutar a nuestros seres queridos, conectar con nuestros amigos, como también irnos a preparar, a desarrollar esas nuevas habilidades. Y para poder hacer eso tenemos que convencer a nuestro jefe. ¿Cómo convencemos a nuestro jefe y a la organización? Pues hay que hacerles un estudio de retorno de la inversión. Y entonces en Creative Planet, por la experiencia que hemos tenido apoyándonos con nuestros socios, pues hemos definido los 4 pasos. ¿Qué es lo que les vamos a presentar? ¿Cómo armar en 4 pasos nuestro estudio de retorno de inversión? El paso 1 habla de documentar los procesos. En muchas empresas, en las áreas, han ido transformando la manera en que hacemos las cosas y pues tenemos el proceso de hace 3, 4 años, pero hay que actualizarlo. Entonces, empecemos a hacer eso, empecemos a actualizar nuestros procesos actuales, dejemos esos documentos vivos, actualizándose y ya teniéndolos actualizados, ahora sí, a partir de ahí vamos a entender pues cuál nos conviene, por cuál comenzar. Para eso tenemos que observar esos procesos que dependen de reglas de negocio, porque bueno, los robots pues, entienden unas reglas que nosotros les decimos, son robots tontos, realmente dependen de nosotros. Entonces ahí es donde tenemos que poner mucha atención en que ese proceso tenga reglas de negocio. Además tiene que ser un proceso repetitivo, ¿verdad? Circular, que se esté repitiendo constantemente. Tenemos que observar que logre manejar un volumen medio o alto de transacciones y también una frecuencia media o alta, pudiendo ser frecuencia diaria o una frecuencia semanal. A partir de ahí podemos encontrar cómo justificar el proyecto si contamos con este paso 1. Pues entonces vamos a entrar a profundidad para ahora sí decir, de todos estos que seleccioné, pues, ¿cuál va a ser el primero? Hay que priorizar. ¿En qué nos vamos a enfocar ahora? Bueno, vamos a analizar, primer punto, cuál es la entrada de datos. Mientras la entrada de datos, la mayoría sea digital, esto nos va a facilitar mucho, ¿sí? Entonces podemos nosotros leer cualquier fuente de información digital, cualquiera. O sea, desde bases de datos tradicionales como MySQL, como Oracle, como SQL Server, como también podemos ir subiendo a fotografías, PDFs, y luego ya podemos entrar a fuentes de información como CSVs, Excel, Docs o aplicaciones HTTP, e inclusive ya entrar a aplicaciones de negocio
tenemos un caso por ahí donde pues el responsable de la inteligencia de negocios, en lugar de despertarse a las 4 de la mañana, ahora puede despertarse a las 6. Si en el Inter falla el bot, le avisa con una chicharra, él se despierta, toma el control, hace el bot a un lado, toma el control del proceso y continúa. Pero ahora ya solo se tiene que levantar una vez al mes, a las 4 de la mañana, y los demás días se levanta a las 6, está más contento, sale. Es una vida que te mejora realmente, te hace un cambio. Bien, ya una vez que sabes cuál es la entrada de datos, puede ser estructurada, no estructurada, ¿sí? Tenemos entonces que ir al siguiente etapa del paso 2. La siguiente etapa es identificar si nuestros procesos o nuestras aplicaciones tienen programados cambios a mediano plazo. Oye, vamos a contratar una nueva persona, entonces el proceso va a ser una nueva etapa. Ok, habrá que entender eso y traerlo al presente para que sobre eso empecemos a trabajar en la automatización, ¿sí? Y podemos nosotros ahí también entender si vamos a tener algún cambio en aplicaciones. Si tenemos programado un RP dentro de 6 meses o un cambio al RP dentro de 6 meses, no tiene caso trabajar ese proceso. Entonces lo tendríamos que desechar. Y obviamente en ese proceso también que tenemos que ya meternos más a detalle, a entender el número de personas que están involucradas, el tiempo que le dedican, el número de actividades que realizan, si esas actividades están entrelazadas entre diferentes personas en todo el proceso, ¿verdad? Hay que hacer ese análisis. Ya una vez que con ese análisis ya identificamos, priorizamos y definimos por cuál nos vamos a ir, ahora sí, en esa priorización lo volvemos a agarrar y ahora vamos a profundizar más, ¿no? Ya con los elementos que estuvimos analizando, esas variables, vamos a lograr tener un resultado que le llamamos beneficio. Beneficio puede ser beneficio bajo, medio, alto. Obviamente nos vamos a ir al que tenga el mayor beneficio y el que tenga el menor esfuerzo de implementación, para que podamos hacer RP en un mes, no esperarnos a que sea en años. Por eso es importante revisar el beneficio. Otro elemento bien interesante que nos va a dar como resultado este análisis es entender que podemos traer el futuro al día de hoy. Un caso que tenemos en la familia, pues llevamos ya casi 3 años que queremos cobrar un seguro de un familiar. Es increíble, 3 años. Tienes que presentar identificaciones de tal, lo que ya tiene el gobierno, lo que ya está para que te conectes en APIs. O sea, hay que automatizar esa parte, hay que meter ahí realmente, porque eso le cambia la vida. Si a una persona que falló ahorita, pues toda la situación que está viniendo, te falla la persona, pues inmediatamente necesitas tú tener acceso a esos recursos. Ahí es donde tenemos que pensar que eso va a lograr generar clientes satisfechos. Si tú me ayudas a que cobre mi seguro en un mes, yo voy a seguir de por vida contigo porque me alivianaste la vida. Eso es en donde queremos en Creative Planet enfocarnos, en esos cambios de automatización que ayuden a mejorar la vida de las personas y de las empresas. Y el último elemento que nos va a permitir entender la priorización de este proceso es el estrés. Hay que entender con nuestros colegas de recursos humanos, con los especialistas, cómo podemos medir el estrés, ¿sí? Porque si nosotros logramos entender que una persona que se dedica a facturación y que tiene que sacar 100 facturas al día y le cae una factura a las 5:59, tiene que ir por su hija a las 7, ¿cómo le hace? ¿Cómo se va a sentir? Es un estrés que eso es lo que le tenemos que liberar para que realmente pueda conectar y tener esa coherencia, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando de una coherencia psicofísica. Eso es justo en lo que tenemos que estar mirando sobre la priorización. Y pues ya hicimos el análisis, ya sabemos cuáles son los procesos, cuál es el que tiene mayor impacto, menor costo de implementación. Y ahora sí, bueno, vamos a hacer un análisis del mercado, cuáles son las plataformas que hay en el mercado, cuál es el costo de los servicios de implementación, de soporte y de capacitación, y tomando eso ahora sí lo comparamos contra lo que nos va a ofrecer el beneficio de los procesos que elegimos, y ahí es donde va a venir nuestro retorno de inversión. Bien, entonces los invito a que vayamos reflexionando sobre esto, de cómo podemos conectar mejor el corazón con la mente para que logremos hacerlo hacia los demás. Muchas gracias por habernos acompañado. Vamos ahora a pasar a lo mero bueno. Vamos con un poco de humor a la parodia
4.0. Muchas gracias.